Recientemente tuve una oportunidad absolutamente inesperada. Cuando un amigo que conocí por el Chico de Historia fue invitado a la fiesta navideña de la Casa Blanca y me escribió, oye, ¿Quieres venir? sé que la Casa Blanca parece nueva según estándares europeos. He estado en puentes construidos 1000 años antes de que Colón cruzara el océano, pero la Casa Blanca, que este año celebra 225 años como residencia presidencial, representa la historia de esta nación, una historia que puede contarse a través de celebridades navideñas, y aunque mi papel en esa historia es pequeño, insignificante, lo entiendo. So, era una oportunidad que no quería dejar pasar y quiero contarte sobre eso. En 1792 se realizó un concurso dirigido por Thomas Jefferson y George Washington. Según la ley de residencia de 1790, se eligió el diseño del arquitecto Jaime Oban para construir la mansión presidencial en la nueva capital. La primera piedra se colocó en 1792 y, misteriosamente, no se ha vuelto a ver desde entonces. El trabajo continuó bajo la supervisión de Washington, y sí, aunque numerosos obreros y artesanos participaron en la construcción, las personas esclavizadas jugaron un papel clave en la extracción de piedras y construcción del edificio. No toda la historia es como queremos. El edificio tenía revestimiento de arenisca, material poroso, y en 1798 se pintó la fachada con cal para proteger la piedra de las heladas. La mansión inacabada pronto fue llamada la Casa Blanca. Por lo tanto, lo que quizás escuchaste no es cierto. El nombre no se debe a que el edificio fue incendiado en 1814 y pintado de blanco para cubrir las marcas de quemaduras. Se le llamaba extraoficialmente la Casa Blanca más de una década antes de eso, y no se le llamó oficialmente la Casa Blanca hasta casi un siglo después. Washington no llegó a dormir en la residencia, aunque supervisó su construcción. Tras 8 años de construcción, el presidente John Adams ocupó la casa por primera vez el 1 de noviembre de 1800. El presidente se mudó antes que su esposa Abigail, y el 2 de noviembre le escribió una carta incluida en: fue una bendición sencilla. Ruego al cielo que conceda las mejores bendiciones a esta casa y a todos los que en adelante la habiten. Que solo hombres honestos y sabios gobiernen bajo este techo. En ese momento era una gran aspiración. Washington estaba llena de lodo, esperando los edificios y monumentos futuros. Solo un ala del Capitolio estaba terminado, y un camino lodoso conducía a la mansión inconclusa. El edificio que visité 2 siglos y cuarto después estaba inacabado, húmedo y con corrientes de aire. Aunque tenía 13 chimeneas, casi no había muebles. El plano del edificio era distinto al actual. Y un mes después comenzó la tradición de la Navidad en la Casa Blanca, explica la Asociación Histórica de la Casa Blanca. La primera fiesta navideña en la Casa Blanca fue en diciembre de 1800, organizada por el presidente Juan Adams y Abigail Adams. Para su nieta de 4 años, Susanna Boylston Adams, la familia presidencial invitó a funcionarios y sus hijos a la fiesta. La fiesta se llevó a cabo en lo que entonces se llamaba el Gran Salón de Baile, que hoy se conoce como el Salón Este. La fiesta anual de Navidad aún se celebra en ese salón. Relatos contemporáneos dicen que la fiesta incluyó una pequeña orquesta, y los invitados cantaron villancicos y jugaron juegos. Se dice que el joven invitado de honor y otro niño pelearon por un plato que se rompió accidentalmente. Existen varias versiones, pero la esencia es que Susana, enojada por el plato roto, le mordió la nariz a la muñeca de la otra niña. El presidente intervino y logró la paz. El presidente pudo divertirse, pero la pelea navideña mostró que el país seguía buscando su rumbo y discutiendo por problemas. Y no fue la última pelea en la Casa del Pueblo. El Instituto de Historia Estadounidense de Virginia afirma que la primera dama, Abigail Adams, planeó en gran parte el evento. Se consideró un gran éxito. La propia celebración de la Navidad estaba en cambio. Muchas tradiciones actuales aún no existían, y el día no se celebraba en todas partes. En Estados Unidos, la festividad se celebraba de muchas maneras bajo diferentes presidentes, y los registros no siempre eran claros. La Asociación Histórica de la Casa Blanca escribe que antes del siglo XX la Navidad no era un evento oficial. Antes, las familias decoraban modestamente con follaje y celebraban la Navidad en privado, con familiares y amigos. Eso no significa que no hubiera celebraciones, pero no todas estaban bien documentadas. Thomas Jefferson, según la web de Monticello, era muy aficionado a la Navidad
y escribió en 1762 que era el día de mayor alegría y regocijo. El sitio web Tarjetas de Navidad de la Casa Blanca indica que Jefferson ya era viudo al asumir la presidencia y habría pasado la Navidad en un estado de tristeza y soledad de no ser por las alegres visitas de sus nietos. En Navidad de 1805, Jefferson organizó una fiesta en la Casa Blanca para 100 niños, incluyendo 6 nietos. Se dice que el jefe ejecutivo de 62 años se conmovió tanto por las festividades que tocó el violín y bailó con los niños. Las invitaciones fueron enviadas por Dolly Madison, la vivaz esposa de su secretario de Estado, cuando su esposo, James, sucedió a Jefferson como jefe ejecutivo. Dolly era bien conocida por organizar fiestas elegantes, famosas por ser un espacio políticamente neutral. Pero en 1814, la Casa Blanca había sido destruida cuando los soldados británicos incendiaron la ciudad en junio. Primero, la pareja se mudó a una casa adosada llamada el Octágono. La Asociación Histórica de la Casa Blanca escribe que la Casa Octágono era la segunda en tamaño, solo después de la casa del presidente quemada, y era la única residencia privada en Washington. Con la elegancia y el espacio para grandes recepciones, la inquebrantable señora Madison retomó su agenda social para mantener la moral pública, aunque se quejaba de que la casa era pequeña y húmeda. No existe registro de una fiesta de Navidad en la Casa Octágono en 1814, pero hay motivos para pensar que ocurrió. Y habrían tenido razones para celebrar si lo hubieran sabido. El Tratado de Gante, que terminó la guerra, fue acordado por sus representantes y los de la corona británica en Nochebuena. Andrés Jackson organizó una fiesta infantil en la Casa Blanca en 1835. La Asociación Histórica de la Casa Blanca la describió como una de las fiestas más elaboradas allí. Durante las festividades, entre música y pasteles de carne, hubo una pelea de bolas de nieve en interiores con bolas de nieve de algodón escarchadas que explotaban al golpearlas, según la historiadora Luisa Petus. Petus lo escribe así. Algunos adultos recordaron la tumultuosa recepción tras la primera investidura de Jackson y observaron la escena con aprensión. Entre los invitados adultos estaba la ex primera dama, Dolly Madison. La guerra durante la administración de Abraham Lincoln opacó la festividad, aunque fue reconocida. La Navidad de 1861 fue difícil para el presidente, afectado por el incidente Trent, pero el sitio web, la Casa Blanca del señor Lincoln, señala que se registró una fiesta en la Nochebuena de 1861, una cena para amigos y funcionarios de la administración, incluyendo a 8 miembros de la familia extendida del director general de correos, Montgomery Blair. Las celebraciones en la Casa Blanca fueron discretas, enfocadas en los soldados en guerra. En 1862, la señora Lincoln organizó la donación de pavos y aves para cenas en hospitales militares de Washington, Nueva York y Baltimore. El New York Times escribió que la señora Lincoln fue muy generosa. La Asociación Histórica de la Casa Blanca indica que en el siglo XIX los presidentes celebraban en privado con familiares y amigos, aunque algunos eventos fueron documentados. En 1889, el presidente Benjamin Harrison y su esposa pusieron el primer árbol de Navidad en la Casa Blanca, una tradición poco común en Estados Unidos entonces. En la sala oval del segundo piso, decorada para los nietos, en 1894, Grover Cleveland colocó el primer árbol de Navidad eléctrico, pero solo en aposentos privados. El primer árbol en la Casa Blanca pudo estar en el Salón Azul. En Navidad de 1912, la Asociación Histórica de la Casa Blanca indica que el presidente y la señora Taft no lo vieron porque estaban de viaje en Panamá. Roberto, Elena y Carlos colocaron el árbol para sus primos jóvenes que estaban de visita. Poco a poco se fueron desarrollando tradiciones, y muchas de esas tradiciones eran obvias. La semana pasada, cuando pasé por seguridad, fui recibido por oficiales del ejército y crucé el Pórtico Norte. El Pórtico Norte no existía para John Adams, pero James Hoban, arquitecto original de la Casa Blanca, lo diseñó. No se formalizó como nombre de la casa del presidente hasta que Theodore Roosevelt lo incluyó en la papelería de la Casa Blanca en 1901. La columnata de 3 lados fue construida por Hoban entre 1829 y 1830 como entrada formal y protegida para carruajes y dignatarios en la puerta principal pública. Fue la última gran aportación de Hoban al edificio. Murió en 1831. De todos modos, a través del pórtico, entré en lo que hoy generalmente se llama el Gran Vestíbulo, o YAI, si prefieres escucharlo así. La Marina, conocida como el Conjunto Presidencial, tocando melodías navideñas. Eso no es nada nuevo. La primera vez que la banda de la Marina actuó en la Casa Blanca fue el 1 de enero de 1801, el primer año nuevo, en el edificio recién ocupado. En 1902 el vestíbulo se llamaba Salón de Entrada, y fue renovado ese año. Theodore Roosevelt mandó colocar una versión de bronce del sello presidencial.
diseñada por el escultor Felipe Martini, en el piso, pero yo no vi el llamado sello de Martinica. Entre 1948 y 1952, el presidente Truman supervisó una importante renovación del envejecido edificio que destruyó gran parte del interior, el cual necesitaba urgentemente reparaciones. Durante la renovación, quitó el sello de Martini y puso el piso de mármol blanco que me recibió. Truman consideraba irrespetuoso pisar el sello, así que pidió a Martini colocarlo sobre la puerta de la sala de recepción diplomática. En reconocimiento a Teddy, Truman ordenó colocar un sello de yeso decorativo, diseñado por Ferdinand Bruchnick, en la puerta del Salón Azul. Ahora, para vagabundos como yo, con ojos abiertos, visitando la casa del pueblo por primera vez, es común tomarse una foto bajo ese sello, ojalá tomada por un joven infante de marina con su uniforme azul de gala que está apostado ahí. Era para que las fotos fluyeran y no se bloqueara la entrada al pasillo cruzado. Había árboles por todos lados. Esa era al menos una tradición más reciente, que comenzó con la administración de Eisenhower, en la que se colocaron 29 árboles en el edificio. En Navidad de 1951 se rompió un récord. Para 2018 había 98 árboles. Este año hubo unos relativamente modestos 51. Mencioné el pórtico norte, aunque quizá conozcas mejor el pórtico sur, entrada redondeada diseñada e instalada por Oban en 1824. Sin embargo, Lenzo S. Winslow añadió un balcón durante la renovación de Truman. Los dignatarios extranjeros suelen entrar por el pórtico sur, ubicado un piso debajo del pórtico norte y conocido como planta baja. La habitación a la que entran es la sala de recepción diplomática. Pero como la fiesta estaba limitada al primer piso y no a la planta baja, no pude ver esa habitación. Y así me perdí el sello de Martini sobre su puerta. Tal vez en otra visita. En el Cross Hall accedí a 5 habitaciones, pero no nos dejaron entrar al comedor privado ni subir a la residencia. Fui a la habitación más grande de la residencia, llamada Sala Este. Para quienes no saben en qué dirección miran, es una habitación grande de 24x, 11 metros y casi 7 metros de alto. El jueves tuvo una mesa larga llena de comida. Diría que era un gran banquete, considerando que las instrucciones que me enviaron por correo electrónico no mencionaban comida en absoluto en el evento, y era a las 3 de la tarde. No comí mucho, pero sí comí un dátil porque no había visto uno en años. Y pensé que sería gracioso decir que encontré una cita. Casa Blanca. Perdón, no controlo mi sentido del humor. Así soy. El salón este sigue casi como lo dejó Hoban. Es tan grande que cuando Adams se mudó sin muebles, colgaban la ropa para secarla. Esto contrasta con la fiesta de hoy, cuyo nombre podría venir de un juego escocés similar al hockey llamado shinty. Pero no fue la primera fiesta en este salón. Las fiestas en este salón son más antiguas que la palabra shindig, creada en 1850, porque fue en este salón donde ahora estoy parado, donde los Adams organizaron la primera fiesta de Navidad en la Casa del Pueblo en 1800. Reflexioné sobre los 225 años que me separaban del día en que Susanna Boylston Adams mordió la nariz de la muñeca de otra niña. En este salón, Thomas Jefferson tocó el violín con 100 jóvenes y Andrés Jackson tuvo su pelea de bolas de nieve bajo techo. Mi imaginación fue mucho más allá del buffet, y desde ahí podía pasar al ingeniosamente llamado Salón Verde, llamado así porque es verde. Hoban lo diseñó como comedor, los Adams como dormitorio de invitados y Jaime Monroe como sala de cartas. A él le gustaba el whist y lo decoró con sedas verdes, y desde entonces se le ha llamado el Salón Verde. Hubo un guiño al legado de ese juego en las decoraciones, con las versiones de Lego de George Washington y el presidente Trump, así como dominós, cartas y juguetes antiguos geniales. Luego fui al Salón Azul, que al principio no era azul. Martin Van Buren decoró este espacio de recepción formal en azul por primera vez en 1837. Se encuentra bajo el Salón Oval Amarillo, donde Benjamin Harrison puso el primer árbol de Navidad en 1889 y donde los hijos de Taft colocaron el árbol en 1912. Y desde entonces, tal vez, Eisenhower es el lugar donde tradicionalmente siempre se ha colocado un árbol. En Navidad, decorada con un tema desde 1961, tendencia iniciada por Jackie Kennedy. El árbol oficial en la Sala Azul mide 18 pies este año. Me dicen que viene de los viveros Corson, en Sydney, Michigan. Campeones nacionales este año, según la Asociación Nacional del Árbol de Navidad. Los adornos de este año representaban las aves y flores de cada estado, aparte de los árboles. En 1828, John Adams, segundo nieto e hijo de los presidentes John Adams y John Quincy Adams, se casó aquí con Mary Catherine Helen. El presidente Grover Cleveland y Francis Folsom se casaron aquí en la Sala Azul en 1886. Mary Jean Eisenhower, nieta de Dwight Eisenhower,
fue bautizada en esta sala durante su primer mandato. Entre los muchos retratos en la sala se encuentra el retrato de John Adams, pintado por John Trumbull. Vigilando que nadie muerda la nariz de una muñeca, Jefferson, pintado por R. E. M. Brand Peale, aún disfruta la alegría. Angelity y William Howard Taft, en cuya administración se colocó el primer árbol de Navidad. Esta habitación está sobre la puerta. Junto está la sala roja, llamada así irónicamente porque la sala azul fue primero roja. Originalmente esta sala era amarilla, y Oban la diseñó como antecámara, usado como salón desde 1882 cuando se pintó de rojo. A menudo aquí se tocaba música. Thomas Jefferson tenía una urraca enjaulada aquí, traída por el cuerpo de descubrimiento de Lewis y Clark. No se sabe si la urraca tenía nombre, pero Jefferson tenía un sinsonte llamado Dick, que volaba libre en la Casa Blanca, lo cual probablemente molestaba a la urraca enjaulada. Eso habría sido un problema con varios gatos presidenciales. Se dice que Dick cantaba mientras Jefferson tocaba el violín, probablemente en esta habitación. El árbol de este año tiene mariposas azules y adornos que promocionan la iniciativa Sé Mejor de la primera dama. Al lado está el comedor de estado de la Casa Blanca con más comida. Este es un lugar realmente especial. Originalmente era bastante pequeño debido a una escalera. Jefferson lo usaba como su oficina y guardaba aquí sus herramientas de jardinería. Adams organizaba recepciones donde los visitantes podían hablar con el presidente. Dolly Madison organizaba una versión más grande cada miércoles en el salón este. Dolly Madison está en la pared de este cuarto, pintada por Gilbert Stewart en 1804, está en el extremo norte, antes una escalera hasta la renovación de Roosevelt en 1902. Ahora es visible de lado a lado. 3 habitaciones y 4 puertas llevan al retrato de cuerpo entero de Washington, pintado por Gilbert Stewart, que según la leyenda ella salvó de los británicos en 1814. Historiadores actuales creen que el retrato de Washington fue salvado por un sirviente, no como se cuenta. Pero aún así, los 2 retratos enfrentados son un recordatorio de que todo este lugar fue destruido alguna vez por esos malditos británicos. En el norte de la sala había un pan de jengibre de 120 libras. Casa Blanca. Cada año, el chef crea una réplica temática. Este año fue así. El hogar es donde está el corazón, tradición iniciada por la primera dama Pat Nixon en 1969, aunque las casas de jengibre son anteriores. Probablemente haré un episodio sobre eso después. Me dicen que no coman el pan de jengibre, que al final de la temporada estará duro y se habrá movido varias veces. Si les preguntas qué hacen con él, dicen que lo envían al Polo Norte, lo cual es una mentira. Esto es Washington, Distrito de Columbia. Aquí hay mentiras más grandes. También hay una chimenea en la habitación que yo quería ver. En 1902, cuando Theodore Roosevelt movió las escaleras, él remodeló las repisas. La original tenía leones en las esquinas, pero él los consideró muy europeos y los cambió por repisas con bisontes tallados. Y eso está genial. O sea, ¿quién más tiene bisontes en su repisa? Mi equipo de fútbol americano de la preparatoria eran los bisontes, y el de la universidad eran los búfalos, lo cual es curioso porque la preparatoria tenía un mejor entendimiento de la especie real que la universidad. Pero aún así, chimeneas con bisontes, eso está genial. Truman retiró esas repisas en 1948, pero en 1962, el presidente Kennedy puso una reproducción de la repisa de Roosevelt. Así que, ya sabes, vamos bisontes. Roosevelt tenía una cabeza de alce sobre la repisa porque Theodore Roosevelt, pero eso ya se sabe en el Smithsonian, porque él tira una cabeza de alce. Pero ahora, sobre la chimenea, está el retrato de Abraham Lincoln, hecho por Jorge Pedro Alejandro Gili, y probablemente sea mi retrato presidencial favorito, en la medida en que pueda tener favoritos. Solo muestra el peso del cargo. Lincoln posó en 1864, pero se terminó en 1869. Curiosamente, Grant no lo eligió, y terminó en manos de Roberto Todd Lincoln, hijo de Lincoln, quien también es interesante por sí mismo. Eventualmente su hija, Maria Lincoln Isham, lo heredó y lo donó a la Casa Blanca en 1939, pidiendo que siempre fuera exhibido. Es una hermosa repisa, pero en 1945 el presidente Franklin Roosevelt añadió una inscripción que luego se incluyó en la reproducción de John Fitzgerald Kennedy. Esa bendición fue la que Juan Adams escribió a Abigail tras mudarse a la Casa Blanca el 2 de noviembre de 1800. Ruego al cielo que conceda las mejores bendiciones a esta casa y a todos los que en adelante la habiten. Que solo hombres honestos y sabios gobiernen bajo este techo. Hay mucho más que podría decir y mucho más de lo que podría hablar. Como puedes notar, yo era como un niño en una dulcería. De hecho, literalmente estaban regalando dulces. Pero sinceramente, en gran parte me sentí incómodo, porque en realidad soy algo introvertido y había 200 personas ahí y solo conocía a una de ellas.
En la invitación no dijeron dónde debíamos escondernos los introvertidos. Algunas de esas personas eran importantes y poderosas en su tiempo, y está bien. Probablemente ellos estarán, ya sabes, haciendo historia a su manera, aunque yo tal vez estaba más interesado en las repisas de las chimeneas. Debemos hablar del elefante en la habitación, ya que es la casa del presidente. Eso significa que ahí vive un político y la gente suele tener sentimientos fuertes sobre ellos. Como noté al publicar algunas fotos en Facebook, y lo entiendo, pero dejé mi política en la puerta, como siempre trato de hacer, porque no creo que necesiten que algún historiador les diga qué pensar sobre su época, pero habría aceptado esta invitación bajo cualquier administración. Así que, si quieren, ya saben, gritar sobre este presidente, ya sea que les guste o que lo odien. Si quieren decirme que están decepcionados de mí o que piensan que no debía haber aceptado esta invitación este año, ni siquiera se molesten en escribir eso porque van a perder su tiempo, ya que voy a eliminar todos esos comentarios. Y no es porque la política no sea importante, por supuesto que la política es importante. ¿Para qué estudiar historia si no podemos aplicarla al presente? Pero el asunto es que hay muchísimos lugares en la web donde pueden ir a gritar sobre política, y una de las cosas que me gusta hacer es un respiro de eso. Y la verdad es que este no es ni el lugar ni el momento, porque el lugar es la casa del pueblo y el momento es Navidad. Y durante 225 años, a través de triunfos y desastres, bodas y juegos de cartas, guerras, incendios y enfermedades, con 45 presidentes y sinsontes y otras mascotas extrañas, a través de todas las cosas que esta nación ha enfrentado, hemos logrado celebrar la Navidad en la casa del pueblo, y eso merece ser recordado. ¡Feliz Navidad! Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya a El Chico de la Historia. Como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes echarle un vistazo. Nuestra tienda de mercancía y libro. Mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.